hemos estado viendo tremendos ejemplos de fe, esa fe que se manifiesta en frutos de justicia, frutos de fe también y frutos de obediencia. Vemos, por ejemplo, nos da primeramente en el libro de Hebreos el ejemplo de Abel, que por su justicia fue recibida su ofrenda, y en cambio su hermano Caín, como obraba mal, el Señor le dijo: si hicieres bien, serías recibido, pero por cuanto hay pecado, yo no te puedo recibir tu ofrenda, ¿verdad? Y vimos también la fe de Enoc, que caminó 65 años sin el Señor, conociendo del Señor, ¿verdad? Obviamente, pero a los 65 años tuvo su hijo Matusalén, y de ahí caminó con Dios. Es interesante que Judas, el medio hermano del Señor, que escribe su carta antes del Apocalipsis, nos dice que Enoc era un profeta, ¿verdad? Y habla de la profecía que ahí mismo que Enoc había dado. Y también vimos es una fe de justicia también, de caminar en rectitud delante de Dios. Ese era el fruto de la fe de Enoc. Vimos también la fe de Noé, que en obediencia hizo el arca, incluso obedeciendo de que Dios le había dicho que iba a llover e iban a romperse las pozos del abismo, ¿verdad? Y iba a salir agua de la tierra, iba a caer del cielo agua, cosa que no había sucedido en aquel entonces. Y por fe estuvo 120 años construyendo esta arca y salvó a su familia, porque el Señor había decidido terminar con la humanidad, ¿verdad? Y también vimos ya la fe de Abraham, cómo fue que salió, dejó atrás todo, su seguridad, ¿verdad? Por la pura palabra de Dios, para ir a una tierra que no sabía a dónde iba a llegar, y por la fe estuvo habitando en tiendas él con Isaac y con Jacob, porque esperaba la ciudad celestial, nos dice aquí. Estoy leyendo aquí, vamos simplemente a leerlo, el versículo 11. Por la fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Por tanto, de uno de él, ¿verdad?, salieron como multitud, como estrellas de los cielos, como la arena del mar. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino creyéndolo, saludándolo de lejos, dice aquí. Porque confesaron que eran peregrinos aquí en la tierra. Nosotros también, nos dice el apóstol Pedro, somos peregrinos aquí en la tierra, y debemos armarnos de este mismo pensamiento. Y luego nos dice que por la fe, habiendo sido probado, ofreció a su hijo Isaac. Aunque realmente él no lo ofreció, en su mente ya estaba muerto Isaac, porque el Señor le dijo: ofréceme a tu hijo. Y él dijo: ok, Señor, tú me prometiste que en Isaac me será llamada descendencia. El muchacho todavía no se ha casado, no tiene descendencia, pero seguramente tú lo vas a resucitar. Y dice aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que iban a venir. Y luego Jacob también, por la fe, bendijo a los hijos de José y adoró al Señor. Por la fe, José también, al morir, dijo: cuando vayan a la tierra prometida, porque ustedes van a salir a la tierra prometida, no me entierren aquí en una tumba, sino en una caja, y lleven mis huesos allá también. Luego vimos la fe de Moisés, que la fe de los padres de Moisés, que lo pusieron en un canasto después de la orden que había de Faraón de matar a todos los niños hebreos que nacían, porque se habían multiplicado mucho, y dejar solamente a las niñas, ¿verdad? Los padres no quisieron hacer eso, y por unos meses lo estaban guardando allí, pero ya no pudiendo más, lo tuvieron que poner allí. La hermana de Moisés, siguiendo la canastita tapada, viéndola en el río Nilo, cómo actúa el Señor. Bajó la hija de Faraón, vio la canastita y dice: ah, mira, ¿qué es eso? Y abrió y vio que estaba ahí Moisés, que era un niño muy hermoso, y dijo: ah, debe ser un niño de las hebreas, me gusta, me quiero quedar con él. Entonces la hermana que estaba allí de Moisés le dijo: ¿quieres que te consiga una nodriza para que te lo amamante? Ah, perfecto, yo le pago, dijo la hija de Faraón. Entonces lo llevó a la mamá de Moisés, y
recibió su hijo nuevamente y aún así, y además le estaban pagando, ¿verdad? Pero dice que por la fe rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo padecer la aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo. Fíjese, le llama el vituperio de Cristo el hecho de padecer por causa de la justicia, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira de Faraón. Por la fe celebró la Pascua con el rociamiento de la sangre, siguiendo todas estas instrucciones hasta cierto punto extrañas que Dios nos da. Y ¿saben qué, mis amados? Nos vamos a enfocar justamente en las decisiones extrañas que el Señor nos da, porque a veces queremos ser muy lógicos nosotros, y si no va de acuerdo a nuestros planes, pensamos que no, tenemos que hacer la cosa como yo aprendí en el mundo, con los mismos trucos que yo aprendí en el mundo, con las mismas lecciones que la vida me ha enseñado. Y cuando hacemos esto, pensamos que lo hacemos muy inteligentemente, pero si Dios no nos está dando una orden, tenemos que hacerlo con un sentido común, obviamente, pero si Dios nos está dando una orden, y esa orden es muy loca o se requiere mucha fe, es ahí a veces donde muchas veces nosotros fallamos, ¿verdad? Y esta es una lección que vamos a ver hoy. Bueno, de hecho, ya vimos que por la fe Abraham salió a una tierra, estaba en la seguridad de su ciudad, y el Señor le dijo, sal de tu familia, de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, y nunca la vio. O sea, vio la tierra, pero nunca, teniendo dinero, porque era muy rico para comprar, solamente compró una propiedad para enterrar a su esposa, en donde también después ahí lo enterraron a él. Tremenda cosa, pero era una cosa pequeña. Entonces, nos dice el versículo 29, y eso lo vimos, lo tocamos ligeramente en el estudio pasado. Por la fe cruzaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Ahora, aquí me quiero enfocar porque esta es una fe, no solamente se describe la fe de Moisés, que la vamos a estudiar, pero también la fe del pueblo de Dios. Porque dice, por la fe cruzaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Esto lo vemos nosotros en Éxodo 14, y si tienen sus Biblias lo pueden voltear allí. Si no, de cualquier manera yo lo voy a estar leyendo y vamos a estar comentando justamente lo que estaba sucediendo en ese momento, porque es bastante tremendo, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, quiero concentrarme en el versículo 8. Dice, endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Esto quiere decir, cuando vinieron todas las plagas en Egipto, y cada vez Faraón decía, ok, sí vayan, pero y después no se vayan. O vayan, que vayan los puros hombres, dejen aquí a las mujeres y a los niños, no tenemos que ir todos. Y otra vez venía otra plaga y otra plaga. Y después Faraón dijo, bueno, vayan, pero dejen aquí los animales. No, dice, incluso Moisés le dice, ¿acaso tú nos vas a dar animales para sacrificar? Tenemos que llevarnos todo porque cuando lleguemos ahí no sabemos qué es lo que nuestro Dios nos va a pedir. Al final Faraón se enojó mucho con Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Salte de aquí porque no quiero ver más tu rostro. El día que vea tu rostro vas a morir. Y le dijo, ciertamente, no vas a ver más mi rostro. Entonces se salió, y luego el Señor fue cuando dio el orden de la Pascua, que ya vimos que la celebraron, ¿verdad? Y el Señor le dijo, tú vas a marcar con la sangre de un cordero, ¿verdad? O de un cabrito, que cada familia va a escoger para comérselo. Los dinteles, el dintel y los postes de la casa, de la puerta, para que cuando pase por allí el ángel y vea la sangre, no mate al primogénito, porque venía la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Dice, pero en la casa de Faraón van a morir el primogénito desde Faraón hasta el primogénito del que está en la cárcel, el primogénito de todos los animales. No va a haber casa en donde no haya un muerto. Y justamente esto sucedió y hubo un gran lamento ahí. Entonces, al final Faraón dijo, ya váyanse con sus animales y con todo. El Señor les había prometido desde el capítulo 3 de
Éxodo, que la gente que ellos pidieran a la gente, porque ya les había dado gracia con los egipcios, temían ya a Moisés, ¿verdad? Y les dice, pídanle a sus vecinos que les den alhajas, que les den oro y plata. Y los vecinos dijeron, llévense lo que sea, vestidos, lo que sea, porque imagínense, los hebreos no tenían nada, eran esclavos. Entonces los enriquecieron, dice, y así despojaron a los egipcios y salieron. Y cuando dice aquí que los hijos de Israel habían salido con mano exaltada, no es la mano del Señor, era la mano de ellos diciendo, con triunfo, ¿verdad? Con el ánimo de decir, vamos a la tierra prometida. Hay otras versiones, ¿verdad? Como la Biblia, Nueva Traducción Viviente y la traducción en lenguaje actual, la versión internacional, que nos hablan de que venían con ese orgullo, con ese valor, con esa osadía de decir, vamos aquí, Dios nos dio la victoria, vamos a la tierra prometida, y iban con este ánimo. Dice, pero los egipcios persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Y luego, o sea, nos dice que salió con todos los carros de su ejército, y el mismo Faraón también salió en su carro. Y estaba ya cerca Faraón, cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé y dijeron a Moisés, por no haber sepulcros en Egipto, ¿nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho de sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. En otras palabras, estaban diciendo, nosotros estábamos bien en Egipto. No estaban bien en Egipto. Estaban matando a los hombres. Y los pocos que habían quedado vivos eran los que estaban sirviendo como esclavos. Mis amados, vemos aquí que nos dice aquí que los egipcios intentaron hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Perdón, los egipcios. El versículo 29. No, estamos hasta el 20. En el que leímos, es que estoy estoy en Éxodo, por eso no me cuadraba el texto, perdón. Bueno, quiero solamente mencionar en donde dice aquí, por la fe, cruzaron el Mar Rojo y intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Estos israelitas, aunque salieron con la mano exaltada, llega el momento en donde tienen temor, un temor que los paraliza. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a criticar al líder, ¿verdad? Claman a Dios y critican al líder. Mis amados, desafortunadamente eso pasa muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Cuando está ese deseo esa visión que el Señor le da al líder de la iglesia para hacer ciertas cosas, y algunos dicen, vamos a hacerlo, pero en el primer obstáculo, inmediatamente hay algo mal aquí. Aquí está esta situación, entonces, que pues claman a Dios y critican al líder. Y también, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Moisés? ¿Hace una encuesta para decir, a ver, qué estuvo mal de lo que hicimos? No. ¿Pide opiniones al pueblo? No, porque el pueblo quería regresarse a Egipto. Él tiene una visión, él tiene un plan que Dios le ha dado, él tiene una fe. O sea, él está diciendo aquí, Moisés dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahvé, que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vistes hoy, no los volveréis a ver jamás. Yahvé luchará por vosotros y vosotros quedaréis quietos, se van a quedar quietos. Esto es bien interesante, mis amados, porque hasta cierto punto podríamos pensar, es como ridículo lo que está pasando aquí. Había otro camino por el cual podían haber ido, pero nos dice aquí mismo en Éxodo que el Señor no los dejó ir por el camino que era
como llegando por la tierra de los filisteos, porque ahí iban a enfrentarse con guerra. Dice, no sea el Señor, dijo, no sea que al ver la guerra teman y se regresen a Egipto. Entonces los va a poner en una ruta en donde no se van a poder regresar a Egipto fácilmente, pero además el Señor tiene el plan de destruir el ejército de Faraón, ¿verdad? Y esto es bien importante porque ¿qué tiene Moisés aquí de guía, ¿verdad? Tiene a los egipcios atrás que vienen tras él, tiene al pueblo enfrente que no lo apoyan, y lo único que tiene en la mano es una vara. Y el Señor le dice, se pone a clamar el Señor, al Señor, y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, o sea, que se agrupen, y tú alza tu vara y extiende la mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar rojo por lo seco. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y en su carro y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yahvé. Entonces el ángel de Dios, fíjense lo que pasa, que marchaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos. También la columna de nube que tenían se movió de delante de ellos y se puso en la retaguardia, en la parte de atrás. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y para los egipcios era tinieblas. Entonces ellos no podían avanzar, no podían acercarse a los israelitas, pero para los israelitas era luz. Y durante toda la noche, nos dice aquí, el Señor le dice a Moisés que toque con su vara el mar se abre y el Señor hace soplar un viento oriental muy fuerte durante toda la noche y la tierra se seca. Y ya casi al amanecer, entonces el Señor les dice, ya pasen por allí. Entonces los va guiando y los egipcios empiezan, todavía tienen la nube atrás. Y ya cuando están llegando al otro lado, se quita la nube y los egipcios ven que pasaron por la tierra seca y ellos dijeron, mira lo que hicieron ellos. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros también podemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Dice aquí, por la fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca, estamos hablando del pueblo de Israel, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Los egipcios intentaron hacer lo mismo y perecieron. ¿Por qué? Porque ellos no lo hicieron por fe. O sea, ellos, los israelitas y Moisés, pasaron por una orden de Dios. Y eso es fe, mis amados. Cuando estamos obedeciendo, la locura que nos pueda decir el Señor, van a pasar por el medio del mar y las paredes de agua que están aquí, yo las voy a detener, pasen en seco. Y tienen que tener fe para pasar por ahí, pero pasaron. Pareciera que los egipcios tenían más fe porque ellos decían, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también. Y cuando vieron que ya iban a llegar los israelitas al otro lado, entraron con todo el ejército allí. Pero nos dice Éxodo que cuando entraron ahí, el Señor vio desde arriba y trastornó las ruedas de los carros. Hay dos versiones, unas que dicen que se le cayeron las ruedas, otras dicen que se enchuecaron, ¿verdad? Las ruedas, de manera que se les dificultaba avanzar, y entonces dijeron, huyamos porque el Dios de los hebreos está peleando por ellos. Y cuando iban a intentar a salir de allí, el Señor le dijo a Moisés, toca nuevamente con tu vara el mar y las aguas se van a venir. Y llegaron, dice, con toda su fuerza, de manera que ni uno de ellos se salvó. Ahora, ¿por qué los egipcios no pudieron pasar? Bueno, por la fe de los israelitas, ellos pasaron por fe, pero los egipcios intentaron hacer lo mismo y perecieron, ya que ellos lo hicieron por presunción, con atrevimiento, arrogante, insolente, asumiendo que podían lograrlo sin la dirección y la ayuda de Dios. Eso es tremendo, porque hay gente que cree que Dios es como el genio de la botella, ¿verdad? Ese movimiento de fe que yo nada más tengo que declarar y Dios está obligado a darme. Esa es presunción.
Yo declaro y yo opero de acuerdo a la instrucción que el Señor me ha dado. Si el Señor me ha dicho, tú no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas, yo como cristiano no puedo decir, no, yo sí puedo servir a Dios y a las riquezas, yo tengo esa capacidad. No, tú no puedes tener dos tesoros, hacerte uno en la tierra y otro en el cielo. Tienes que tener un solo tesoro. No, yo sí puedo tener dos tesoros. ¿Saben, mis amados? No se puede. Eso es presunción. Y empezar a declarar que porque yo estoy declarando prosperidad y porque estoy declarando sanidad, sin que Dios me lo haya dicho. Si Dios me lo dijo, entonces sí lo creo. Pero si Dios no me lo ha dicho, el empezar a declarar y empezar a decir que eso es tener fe, eso es tener presunción. Siempre que oramos, debemos decir, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Tú guíame en lo que tú quieras. Y saben, mis amados, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la voz de Dios, el Señor nos va a empezar a decir que hagamos cosas cada vez más atrevidas y más locas para nuestro entendimiento. No van a tener sentido para nosotros muchas veces, pero así es como es la situación. Ahora, en el versículo 30, vemos que dice, por la fe, bueno, cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Josué nos dice en el capítulo 6 de Josué, nos describe cómo el pueblo en obediencia hacen lo que el Señor les dice. Nuevamente es una locura lo que el Señor les va a decir aquí a Josué, porque dice Josué, si vemos aquí en el capítulo 6 de Josué, nos dice que Jericó estaba completamente impenetrable. Dice, ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien atrancada. Nadie salía y nadie entraba. Entonces Yahvé dijo a Josué, he aquí he entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Fíjense la instrucción que le da a Josué. Casi le dice, a ver, mira, Josué, toma papel y lápiz porque la instrucción es complicada. Vas a rodear la ciudad, todos los varones de guerra van a ir alrededor de la ciudad una vez y esto será durante 6 días. Ok, Señor. 7 sacerdotes cargarán 7 cuernos de júbilo delante del arca y al 7º día daréis vuelta a la ciudad 7 veces. Y cuando los sacerdotes soplen el shofar fuertemente, un toque largo y fuerte, sucederá que cuando hagan resonar con fuerza el cuerno del carnero, y cuando escuchéis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con gran alarido, entonces la muralla de la ciudad caerá a plomo y el pueblo subirá cada uno hacia el frente. Entonces, Josué convoca a la gente y les dice, a ver, señores, ya me dio instrucciones el Señor, ¿cómo vamos a derrotar esta ciudad? Entonces, convoca a los hombres, dice, tempranito en la mañana aquí, quiero los de guerra y 7 sacerdotes con sus shofars, con sus trompetas. ¿Ok? Y llegan y los dispone, ¿verdad? Estos soldados van a estar con sus armas hasta el frente, los que tengan armas, ¿verdad? Y luego en medio, atrás van a ir los sacerdotes con sus trompetas. Después va a venir el arca, la van a andar cargando unos levitas atrás de los sacerdotes. Y atrás del arca van a ir la retaguardia, otros soldados. Ok, ese es el plan de Dios. Entonces, salen en el primer día y les dan las instrucciones. Ustedes, mientras van rodeando, no hablen nada, no digan ni una palabra. Y vayan solamente los sacerdotes tocando su shofar, ¿verdad? No muy fuerte, porque el sonido fuerte fuerte y largo lo vamos a hacer hasta el 7º día, después de haber rodeado la ciudad 7 veces. ¿Ok? Entonces, hacen eso, dan la vuelta, ¿verdad? Regresan. Y me imagino que los de Jericó están viendo desde la muralla. Mira, ya salieron con algunos soldados. ¿Qué está pasando? No sabemos. Mira, ahí tienen 7 sacerdotes y están tocando sus trompetas y siempre andan con el arca que siempre traen y atrás otros soldados. ¿Cuál será la estrategia? No sabemos. Le dan toda la vuelta a la ciudad. Oh, dice Josué, ya estuvo. Muchas gracias, señores. Mañana nos vemos en el mismo lugar tempranito. Ok. Al otro día, tal vez los hombres confundidos
¿Y qué fue esto? ¿Fue un ensayo? ¿Qué fue esto? ¿No? Entonces al otro día llegan al mismo lugar y vuelve a hacer lo mismo Josué, da la misma instrucción, y después no hable nada, solamente los sacerdotes van a ir tocando suavemente sus trompetas, dando la vuelta, y se regresa nuevamente. Y al otro día, y podían estar diciendo tal vez los de Jericó, oye, estos no están haciendo nada, no están logrando nada, ¿cuál es su estrategia? Y el séptimo día, la rodean 7 veces, tocan el shofar fuertemente, y entonces Josué les dice, ahora griten, y la gente grita, el pueblo grita, y se derrumban esos tremendos muros que había allí, tremendo. O sea, eso es fe. Josué siguió al pie de la letra la loca instrucción que el Señor le había dado, pero como vemos, eso es lo que es la fe, mis amados, ¿verdad? Obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Entonces vemos nuevamente aquí en Hebreos, en el versículo 31 nos dice, por la fe Rahab la ramera no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. Ahora, cuando leemos esto, Josué dice de Rahab la ramera, o sea, tenemos una lista tremenda de héroes de la fe. Tenemos a Abel, tenemos a Enoc, tenemos a Noé, a Abraham, a Moisés, Josué, perfecto. Y de repente viene una ramera, una mujer ramera, ¿verdad? Y está en la lista de los héroes de la fe. Claro que sí, mis amados. ¿Y saben por qué? Porque esta mujer creyó que Dios iba a hacer lo que él ya estaba haciendo, y cuando ella está pues en su casa, ¿verdad? Que estaba su casa junto al muro, cuando llegan los espías a Jericó, podemos pensar, ¿y por qué se metieron a la casa de una ramera? ¿Por qué no se anduvieron por las calles viendo la ciudad? Pues tal vez porque iban a ser sospechosos, ¿verdad? Si estaban en la casa de una ramera, tal vez no eran tan sospechosos porque pues no son los siervos de un Dios santo. Entonces, Jericó era muy perversa. El Señor, de hecho, cuando destruye Jericó, dice, tienen que destruir completamente todo. Tienen que destruir hombres, mujeres, jóvenes, niños, animales, todo, absolutamente. Y todo lo demás lo van a quemar, excepto el oro, la plata, el bronce y el hierro. Eso lo van a traer y lo van a poner en el tesoro del Señor. Y no tomen nada. Entonces, esa era la instrucción, por la maldad tan terrible. De hecho, cuando destruye Jericó después, Josué dice, maldito el que vuelva a construir esta ciudad, ¿verdad? Y le da una maldición ahí, ¿verdad? Que va a perder a sus hijos si eso lo hace. Entonces, pero lo que me llama la atención de Rahab, estamos aquí en el capítulo 2 de Josué también, en el versículo 9, dice, yo sé, dice Rahab, porque estos hombres entran allí a su casa y ella los esconde. Los esconde porque ya el rey los andaba buscando. Entonces el rey llega y pregunta, oye, y los hombres que vinieron aquí, 2 hombres extranjeros, parece que eran israelitas. Sí, vinieron, dice ella, pero ya se fueron, ¿verdad? Salieron y antes que cerraran la puerta de la ciudad, seguramente si salen ahora a buscarlos, los van a encontrar. Entonces salieron los que los iban a buscar en la noche, a buscarlos, a encontrarlos. Y luego ella se sube a hablar con ellos, los habían escondido en el terrado, ¿verdad? Y les dice, yo sé que Yahvé os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre todos nosotros y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros, porque hemos oído cómo Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes del amorreo allende del Jordán, a Sehón y a Og, y a quienes destruiste por completo. Cuando lo oímos se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Él solo es Elohim, fíjese, Él solo es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues os ruego que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros haréis misericordia con la casa de mi padre, la cual me daréis
una contraseña segura. Y haréis que viva mi padre y mi madre, mis hermanos y mis hermanas y todo lo suyo, y librarlo todo lo suyo y nuestras almas de la muerte. A lo cual le dijeron los hombres: nuestra vida responderá por la vuestra, con tal que no denuncies este asunto y este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos entregue la tierra, mostraremos contigo fidelidad. Y eso es exactamente lo que sucede. Cuando destruyen Jericó, Josué, como habían dado esta orden, dice a los 2 espías que habían ido a Jericó, dice: ustedes vayan y traigan a Rahab y a toda su familia y la llevan a un lugar seguro y cumplen la promesa que hicieron. Ahora, lo interesante es que esta mujer está no solamente mencionada aquí, mis amados, sino también aparece en la genealogía de Jesucristo en Mateo 5:1. Perdón, en Mateo 1:5. No solamente aparece ella, aparecen otras 2 mujeres de no muy buena reputación, ¿verdad? Aparece Ruth, la moabita, que el Señor había maldicho a todos los moabitas, ¿verdad? Maldecido. Y también aparece la mujer de Urías, Betsabé, en la genealogía de Jesucristo. Pero lo más impresionante es que está esta prostituta Rahab, que después se casa con uno de los espías que fueron allí, ¿verdad? Entonces, y qué tremendo que está mencionada aquí en la palabra del Señor. Y nos dice y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me fallaría para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y también de Samuel y de los profetas. Ahora, sabemos que Gedeón derrotó, comenzando con 300 hombres, al ejército de Madián. Después se le unieron, llamó a más personas para derrotarlos, pero no, tenía un ejército muy pequeño, ¿verdad? Comparado, me parece que llegó a tener un ejército de 35,000 personas. Y el ejército de Madián era de 135,000 hombres. Y los derrotó tremendamente, ¿verdad? Por la fe, por la pura fe. Nos dice también aquí: ¿qué diré de Barak? Bueno, Barak, instruido por Débora, la profetisa, destruyó a Sísara, que era capitán del ejército de Yabín, que era rey de Canaán. Derrotó al ejército y Sísara, el capitán, ¿verdad?, había huido y entró en la casa de Jael, mujer de Heber, pariente de Moisés, y le dijo: entra, mi señor, escóndete aquí. Dice la escritura que había paz entre la casa de Heber y el rey Yabín de Canaán. Tenían paz entre ellos, aunque era pariente de Moisés. Y cuando entró, esta mujer ya sabía que lo estaban persiguiendo el pueblo de Dios, y le dice, lo acostó allí, lo tapó, y él le dijo: dame a beber por favor un poco de agua, y le dio leche, y como estaba muy cansado, se durmió profundamente. Ella tomó una estaca de la tienda donde estaban, ¿verdad?, y con un mazo, dice que se lo clavó en la sien, y el tipo ni se movió porque estaba profundamente dormido, y dice que la estaca quedó clavada hasta el otro lado del cráneo, en la tierra. Y así, cuando llegó Barak después, lo vio allí muerto, ¿verdad? Ya le había dicho Débora, la profetisa, que la gloria no sería de él, ¿verdad? Porque cuando Débora le dijo: el Señor te está enviando a que vayas y tomes 10,000 hombres y salgas contra este ejército, y él dijo: yo no voy si tú no vienes conmigo. Ok, voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Y es de esta mujer que mató a esta mujer, ¿cómo se llama? Jael, que mató a Sísara. Dice: ¿y qué diré de Sansón? Sansón era hijo de Manoa, su mujer era estéril. Y vemos la vida de Sansón en Jueces 13 al 16. Vimos todas las proezas que hizo, cómo hizo un voto de nazarerato. ¿Y en dónde vemos la fe de Sansón? Porque Sansón no vivió una vida muy ejemplar, que digamos, ¿verdad? Se enamoró primero de una filistea,
aunque la Escritura dice que el Señor era una obra del Señor porque lo hizo para hacerlo en contra de los filisteos, pero había la ley de Dios decía que solamente se debían casar entre su mismo pueblo y no meterse con las otras gentes de allí. Y él se enamoró de una filistea y sus padres le dijeron: oye, Moisés, que no hay mujeres bonitas aquí en el pueblo de Israel para que tú andes buscando por allá. Él dijo: yo quiero esa mujer filistea, y fueron a pedírsela de la mano. Bueno, el asunto es que Sansón les pone un enigma a 30 jóvenes que habían invitado ahí, y les dijo: si ustedes me resuelven el enigma, yo les voy a dar 30 vestidos, y si ustedes no me lo resuelven, me dan 30 vestidos a mí. Y ok, acordaron. Entonces estaban hostigando a la novia a que les dijera a los jóvenes la respuesta, y si no, iban a hacerle daño a sus padres, ¿verdad? A su casa. Entonces ella le preguntó a Sansón. Sansón no le quería decir. Bueno, el asunto es que no voy a narrar toda la historia de Sansón. El asunto es que hubo pleito entre Sansón y los filisteos, pero siempre había una mujer filistea envuelta, incluso hasta una prostituta filistea. Y al final vemos el asunto de Dalila, ¿verdad? Pero ¿en qué vemos la fe de Sansón? Porque, como dije yo, su vida no fue muy ejemplar. La vemos en dos partes, sobre todo en su voto nazaerato, que estuvo guardando hasta el momento final, que le dijo a Dalila: es que mire, yo he hecho un voto al Señor, y si lo quebranto, obviamente mi fuerza se va a ir, aunque él no estaba tan seguro que eso fuera a pasar. Le dijo: nunca me he cortado el pelo, nunca he tomado vino, nunca he bebido nada de la vid, y ese es el voto que he hecho al Señor. Si alguien cortara mi pelo, pues se me iría la fuerza, o sea, porque quebrantaría el voto. Y Dalila le cortó, el pelo, y justamente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Él no sabía que se le había ido la fuerza, y se levantó al otro día: los filisteos están sobre ti, y dice: voy a romper las amarras como lo he hecho anteriormente, y dice que no pudo, y le sacaron los ojos y lo metieron a moler en un molino, un trabajo que hacían las mujeres o los animales. Y después de cualquier manera, vemos la fe de Sansón en guardar el voto por toda su vida hasta ese punto. Después vemos que cuando los filisteos estaban haciendo una fiesta, dijeron: no, ¿por qué no traemos a Sansón? Le habían sacado ya los ojos a Sansón. ¿Por qué no traemos a Sansón aquí para que nos divierta? Entonces, la persona el joven que lo llevaba, le dijo a Sansón: pon mis manos que se recarguen en los pilares principales del templo. Ok, entonces lo puso allí, y era como el espectáculo, porque incluso era esos pilares principales del templo era como donde todo mundo lo podía ver, ¿verdad? Y se estaban riendo y estaban dándole gloria a su Dios, al Dios de los filisteos. Y ahí vemos la fe de Sansón nuevamente, cuando ora al Señor y le dice: Señor, yo te fallé, pero yo te pido que me devuelvas mi fuerza una vez más para tirar estos pilares. Imaginen ustedes la fuerza que tenía que tener para hacer eso. Tirar estos pilares y morir con estos filisteos incircuncisos. Y el Señor le da la fuerza y hace eso, y dice que mató más filisteos allí en ese momento que todos los que había matado durante las otras enfrentamientos que tuvo con ellos. Y por eso vemos que aquí está Sansón. Ahora, esto lo digo también, mis amados, para que sepamos que no solamente están aquí los héroes de fe que nunca han tenido ningún problema, que nunca han tenido ninguna duda. De hecho, cuando hablamos de la fe del pueblo de Israel, este mismo libro de Hebreos nos habla acerca de que debemos tener esa confianza, y no como el pueblo de Israel, que todos salieron de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida porque tenían falta de fe. Y nos dice, por ejemplo, aquí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, nos dice: mirad pues, hermanos, no sea que ¿acaso hay alguno de vosotros, en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo?
Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. Y también vimos acá en el capítulo 10, al final del capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, y aquí cita un profeta, tan solo un momento, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Qué clase de fe es la que necesitamos nosotros, mis amados? Pues la clase de fe que nos va a salvar, y esa clase de fe es la que nos narra también el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Dice, versículo 1, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos y hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza, y esta esperanza no va a ser avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que Dios nos ha dado. O sea, esta es la fe salvadora, mis amados. Esta es la fe verdadera, ¿verdad? Luego nos habla también de Jefté. Jefté era de Galad, ¿verdad? Era hijo de una ramera que derrotó a los amonitas que querían injustamente recuperar el territorio que les había quitado Sehón, rey de Hesbón, y que Israel adquirió derrotando también a Hesbón. Eso lo narró también la ramera Rahab, ¿verdad? Supimos cómo ustedes llegaron. O sea, este rey les quitó un territorio a los amonitas. Entonces, cuando Israel llegó ahí y quiso pasar por ese territorio, el rey Sehón, que era dueño de ese territorio, salió con su ejército a luchar, y los israelitas lo derrotaron y tomaron ese territorio. Después los amonitas, muchos años después, quisieron hacer guerra contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Y tomar ese territorio, que lo querían para ellos nuevamente. Entonces Jefté les dijo, oigan, ese territorio ya no es de ustedes desde hace mucho tiempo. Nunca lo han reclamado, y se los quitó el rey Sehón. Nuestro pueblo derrotó al rey Sehón, así que no les corresponde. Bueno, la cosa es que hicieron guerra y no quisieron escuchar los amonitas, y el Señor les entregó en su mano a los amonitas. Bueno, no los mataron a todos, pero eso lo pueden ver en Jueces 11 y en Números 21, del 21 al 31, la guerra que tuvo Moisés en aquel entonces contra el rey de Hebrón, ¿verdad? Hesbón. Sehón se llamaba el rey. Y dice, ¿y de David qué vamos a decir? Bueno, de David, ¿cuántas cosas podemos decir? Por fe ya sabemos que mató al gigante Goliat. Por fe incluso rescataba sus ovejas de la boca del león y de la boca del oso. Y por fe se mantuvo firme en todo su reinado. Con excepción, nos dice la Escritura, anduvo siempre en los caminos de Dios, con excepción del gran pecado que cometió con la esposa de Urías Eteo, y luego el asesinato de Urías también, ¿verdad? Pero vemos a un hombre también con sus debilidades, pero lo vemos por fe, ¿verdad? Y también de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow, esta fe es una fe de victoria. O sea, es una fe que ve el fruto aquí, ve la promesa de Dios cumplida aquí,
¿verdad? Y vemos, por ejemplo, se está mencionando aquí que taparan bocas de leones. Obviamente es una referencia a Daniel, cuando fue echado al foso de los leones. Y dice que por la fe también extinguieron la violencia del fuego. Los tres amigos de Daniel que fueron echados al fuego y el fuego no les hizo ningún daño, porque ellos, Nabucodonosor había hecho una estatua y les dijo, tienen que adorarla, y ellos dijeron, no, no vamos a adorarla, entonces los vamos a echar al horno. No, no nos interesa que los echen al horno, nuestro Dios es capaz de librarnos, y si no nos quiere librar, de cualquier manera no vamos a adorar. Entonces se enojó terriblemente Nabucodonosor, mandó calentar el horno más todavía, tanto así que la gente que tiró a estos tres hombres al horno, ellos murieron. Pero ellos estaban ahí danzando, y dice que había un cuarto ahí con ellos danzando en el fuego, y el cuarto dice parecía al Hijo del Hombre, o sea, el mismo Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, ¿verdad? Pero vemos en esto, mis amados, se nos describen victorias de reyes, de profetas y hombres de fe, incluyendo a Daniel, como dije, y a sus tres amigos. Luego nos dice, por la fe, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos. ¿Quiénes mujeres recibieron por resurrección a sus muertos en el Antiguo Testamento? Obviamente, nos estamos refiriendo a los resucitados por el Señor Jesucristo. Bueno, Elías y la viuda de Sarepta de Sidón, que tenía un hijo que falleció, y lo resucitó el Señor por medio de Elías. Eliseo y la tsunamita, que no tenía hijos, y él le dijo, tú vas a tener un hijo, y incluso la tsunamita le dijo, ay, por favor, no te burles de mí, dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y tuvo el hijo, pero después cuando creció el niño y estaba con su padre en la siega, me dijo, mi cabeza me duele, y de repente le dijo a un criado, llévalo a su mamá, y en sus rodillas lo puso y se murió. Luego mandó traer a Eliseo, y Eliseo se tiró sobre él y resucitó el niño. O sea que por la fe. O sea, porque estas personas por la fe, no solamente de los profetas Elías y Eliseo, sino por la fe de la viuda y por la fe de la samaritana. Pero fíjense lo que dice aquí. Otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Sufrieron la tortura por no negar la fe en Dios. En el Antiguo Testamento, como lo mencioné la vez pasada, Antíoco Epífanes, un rey sirio, 200 años antes de Cristo, conquistó el territorio de Israel junto con otros territorios y odiaba la fe judía. Hizo blasfemar a muchos judíos, hizo apostatar a muchos judíos, pero muchos de ellos se mantuvieron firmes y fueron torturados y fueron muertos, ¿verdad? Entonces, prefirieron, dice aquí, alcanzar una resurrección mejor. Y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas en la cárcel. O sea, esto nos lleva a pensar incluso la Inquisición española, que fue terrible, ¿verdad? Las cosas que hicieron, fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Miren, cuando dice, por ejemplo, aquí, aserrados, hay una tradición que Manasés, el hijo de Ezequías, el rey un buen rey, ¿verdad? Pero Manasés fue el peor de los reyes, que derramó tanta sangre inocente en Israel, que dice que corría la sangre por las calles. Y cuando nos habla la Biblia de sangre inocente, se refiere siempre a profetas, a santos. No solamente que derramó sangre de personas que no eran culpables, sino a eso se refiere. Y dicen que a Isaías, que lo andaban persiguiendo, se escondió Isaías en un tronco hueco
Y cuando lo encontraron, le mandaron a decir que estaba dentro del tronco. Y él dijo, traigan el tronco para acá. Y trajeron el tronco con el profeta dentro. Y dijo, pártanlo a la mitad. Y fue aserrado. Eso es lo que dice la tradición en cuanto a la muerte de Isaías. Sufrieron todo tipo de tortura. Y nos dice, el mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes en las cuevas y cavernas de la tierra. ¡Wow! Dice, andaban hasta vestidos de pieles de cabras, de ovejas, indigentes, maltratados, afligidos. Y dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Esto es tremendo porque lo comparamos con el versículo 33, que dice, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Hubo otros que no alcanzaron las promesas. Abraham, Isaac y Jacob no recibieron lo prometido en su momento, ¿verdad? Moisés mismo no entró a la tierra prometida. Tampoco recibió lo prometido. Entonces, vemos que, ¿por qué es que no recibieron lo prometido? Nos dice aquí, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Para que ellos no llegasen a la meta antes que nosotros, dicen otras versiones. Ellos miraban hacia el futuro lo que iban a recibir de parte de Dios. Pero miraban hacia el futuro, incluso los profetas que estaban escribiendo y que nos dice la Escritura que tenían el Espíritu de Cristo en ellos, entendían más o menos lo que estaban escribiendo, pero sabían que estaban hablando de un Redentor. El pueblo estaba esperando el Redentor. Ellos miraban de lejos estas cosas y no recibieron la promesa en ese momento, como aquellos victoriosos que sí pudieron conquistar y conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, recibieron poder de su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron por fe a sus muertos aquí, ¿verdad? Por resurrección. Pero otros no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque estaban con los ojos puestos para alcanzar una resurrección mejor. Pero esto, ¿por qué el Señor lo hace así? Porque dice, el Señor estaba poniendo los ojos de aquellos que estaban mirando hacia el futuro en Cristo, mis amados. Todo este libro nos narra que acerca de la fe, que es una fe viva, que tiene que estar fijada en Cristo. Es una fe activa que, como dije anteriormente, tiene que producir el fruto de justicia, de fe y de obediencia. Ese es el fruto. No es el arranque primero el que funciona, sino ese correr, ese caminar constante. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ay Señor, no nos comparamos. No nos comparamos. Y sobre todo cuando veamos lo que sigue en el capítulo 12, que es, quise utilizar este capítulo 11 como introducción a lo que vamos a ver, una parte, no completamente todo el capítulo 12, en donde nos exhorta, ¿verdad?, a despojarnos de todo para correr con paciencia la carrera que está delante de nosotros, mis amados. Pero nosotros estamos mirando, contemplando hacia el pasado la obra de Cristo, glorificando su nombre porque el Señor nos ha librado y nos ha justificado. Y también tenemos nuestros ojos allá para que todos seamos glorificados en el mismo momento con la misma gloria que el Señor nos va a dar. El plan de Dios es maravilloso. Debemos estar contentos de que tenemos un Dios tan poderoso, todopoderoso, tiene el plan perfecto, no está fuera de control, ni siquiera con esta situación del virus que está pasando, o las situaciones políticas de los diferentes países, o la persecución que estemos sufriendo, o los hijos que se han ido de la casa, o las tragedias que están sucediendo. Mis amados, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Eso debemos de creerlo por fe, aunque no las entendemos. El Señor no nos da explicación, no tiene que darnos explicación. La única explicación que el Señor nos da es esta, es más bien es una pregunta. ¿Crees en mí? Obedece.
No trates de entender, porque a veces nos afligimos en querer saber cómo es que Dios va a solucionar este asunto. Yo no le veo ni pies ni cabeza, ni cómo Dios lo va a arreglar. No nos preocupemos de lo que Dios va a hacer. Él sabe su asunto. Nuestro asunto es obedecer lo que el Señor nos dice a la manera que Él nos dice. Que por fe somos salvos, yo lo creo. Que Él va al cielo a preparar morada para mí, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Que la obra que ha empezado la va a terminar, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Cristo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, lo dijo. El Señor lo dijo. Entonces, nuestra confianza está en el Señor. Por nada debemos estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, que echemos nuestras cargas delante de Dios, pero no estar afanosos, por fe, porque creemos en un Dios amoroso. El diablo nos va a decir, si Dios te amara, ¿tú crees que estaría pasando todo lo que te está pasando? Claro, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando es probada, en vez de estar triste, tengo que estar gozoso, porque Dios me está tomando y me está probando. Incluso cuando me está disciplinando, más adelante aquí dice en el capítulo 12, debo de gozarme porque entonces soy considerado hijo. Dice, y el Señor disciplina a sus hijos. Si no soy disciplinado y ando viviendo en pecado, ahí tengo que tener cuidado, porque entonces tal vez no soy hijo. Así que ánimo, necesitamos animarnos, y esto está escrito, mis amados, no para personas que son fuertes en fe, sino para aquellos de nosotros que flaqueamos. Para que sepamos que necesitamos confiar en Dios. Él cumple lo que promete. Aunque nosotros seamos infieles, nos dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero hacer una oración primero por nosotros, la iglesia, que conocemos al Señor. Y luego quiero hacer una oración para los que nos están escuchando, que no han tenido una relación con Cristo y que quieren empezar una relación con el Señor. Quieren tener esta fe, quieren tener esta paz, quieren tener esta seguridad en sus vidas. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque nos exhorta a una fe genuina en nuestros corazones para vivir en obediencia a ti, Señor. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Y queremos hacerlo, Señor. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, que lo que se ha salido del camino vuelva a entrar, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Tú dices que tu poder se hace más patente en las debilidades. Así que venimos a ti implorándote esto, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. Levanta nuestros rostros. Levanta nuestro ánimo y aumenta nuestra fe, Señor, en ti. Esa confianza. Gracias, Señor. Y si tú, que no has aceptado al Señor, quieres hacerlo en este día, tienes que considerarte como pecador, como pecadora, delante de un Dios perdonador, de un Redentor que te quiere y te extiende la mano. No te pide que cambies todavía, te está pidiendo que vengas a Él tal como estás. Él recibía a los pecadores, Él recibía a las prostitutas, Él recibía a los ladrones, a los asesinos, a todo mundo. Y el Señor es el que hace el cambio después. Así que si quieres hacer esta oración para tener paz con Dios, repite conmigo. Padre Santo, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Cristo Jesús, yo soy un pecador, una pecadora, en necesidad de un Salvador. Tú eres el Salvador del mundo, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengo a ti, Señor. Te quiero recibir en mi corazón como Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, Señor. Te entrego mi vida, mi salud y todo lo que soy, Señor. Mi futuro. Escribe mi nombre en tu libro, Señor. Y guíame en todos mis caminos, Señor. Más bien en tus caminos. Y llévame a una iglesia, Señor, que predique tu palabra. Que no predique doctrinas raras, sino que predique tu palabra. Guíame, Señor. Y cuando empiece a leer la Escritura, tu palabra, dame entendimiento para entenderla, Señor, y poderla poner por obra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión, hiciste esta oración, Dios te bendiga, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Nos vamos a estar reuniendo este domingo que viene ya en nuestra congregación
a las 12 del mediodía, hora de California, pero vamos a continuar transmitiendo en línea, así que no se preocupen los que no nos ven a través de YouTube, y también vamos a estar el jueves a las 7 de la tarde. Este jueves va a estar con nosotros el pastor Kenny Montalvo, hablando acerca del yugo desigual, así que les invito que el jueves a las 7 de la tarde, hora de California, siempre estamos ahí, así que cuando nos empecemos a reunir, y también ahí en sus casas pueden invitar a otras personas que estén viendo por internet, pero ahora que nos reunamos en nuestra iglesia, quiero invitar a todos los que van a estar asistiendo, que inviten personas, inviten amigos, pueden venir con sus niños, va a haber clases de niños, todo va a estar bien controlado, se van a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que va a estar bien protegido todo este asunto con esta pandemia que ha venido, este coronavirus. Entonces, con toda tranquilidad, vengan el domingo a las 12 del mediodía. Y quiero despedirme, dejarlos con un video que grabé, de una canción que compuse, que habla justamente de esta última parte de Hebreos, que se titula Perseguidos y Angustiados. Espero que lo disfruten y nos vemos, el jueves con el pastor Kenny Montalvo y el domingo en la iglesia. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Llenos de gozo salieron para llevar su mensaje de luz. En oscuridad nos hablaron de aquel que murió en la cruz para darnos libertad de toda maldad y amarnos por la eternidad. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Con voluntad incansable rompieron tierra y montaña al sembrar la semilla de bondad, y su fruto 100 por 1 adera para poder rescatar de la humanidad a los que reciben la verdad. Llenos de amor salieron a sembrar con la ilusión
digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de mi Dios. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Aunque con lágrimas sembraron, se reirán. Pues la agonía del pasado pasará, pasará, pasará. Oh, los que escucharon recibieron perdón. Aquella patria celestial, perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor.